Hola a todos. Bueno, les armé este pequeño tutorial para que puedan seguir trabajando en el diseño del proyecto educativo. Bien, ¿qué debe consistir o qué deben agregar o qué deben escribir en el diagnóstico? El diagnóstico tiene diferentes partes. La primera parte la hicieron en el FODA. Implica que ustedes hicieron un análisis de las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas. Describieron en los 4 cuadrantes cuáles son las fortalezas, oportunidades y amenazas que tiene la institución que optaron por analizar. Una vez hecho esta primera etapa, debían conformar el diagnóstico. ¿Qué cosas debe ir incluida en el diagnóstico? En el diagnóstico debe ir una descripción breve de la institución, organización o sujeto de aprendizaje en el caso que el objeto de estudio sea una persona o un grupo de personas. Cuando hablamos de descripción breve, hablamos del nombre de la institución y cuál es la misión, ¿sí?, o la función de esa institución u organización. En la descripción del contexto implica describir cuáles son las fortalezas, las debilidades que tiene ese objeto de estudio, o sea, esa institución. Obviamente que esta información ustedes la van a obtener desde el análisis FODA, y si el material audiovisual fue muy escueto en cuanto a la información, ustedes sabían que podían hacer una navegación en internet para ampliar la información. Bien, luego de ese análisis FODA, ustedes debían tomar un problema a trabajar. En el diagnóstico ustedes debían enunciar ese problema y explicar cuál es la incidencia de este problema en el objeto de estudio, o sea, cómo perjudica este problema al objeto de estudio o a los destinatarios, en tal caso de que si fuese, por ejemplo, una propuesta formativa restrictiva porque solo se da en una metodología o en una modalidad, llámese presencial o completamente a distancia. Entonces, ¿cómo perjudica esta metodología o esta forma de cursado al resto de la población estudiantil? De eso se trata, de tomar el problema y explicar cómo perjudica este problema al objeto de estudio. Y para finalizar el diagnóstico, debían explicar brevemente cuál sería la ventaja con la propuesta que ustedes intentan proponer para subsanar y resolver el problema. Esto quiere decir que ustedes tienen que, una vez enunciado el problema claramente y explicar cómo perjudica este problema a la institución o a la organización o a la propuesta que analizaron, decir, bueno, pero esto tiene solución y se solucionaría de esta forma porque tal cosa, tal cosa, tal cosa, y ahí empezarían a dar los fundamentos. Ya en la fundamentación, la idea es retomar el problema detectado, explicar en qué consiste la solución que ustedes diagramaron para resolver ese problema y fundamentar muy brevemente desde el marco teórico o en antecedentes en el caso de que lo haya, sobre los conceptos que son relevantes para su investigación. Por ejemplo, si ustedes
van a hablar sobre el cambio de una metodología de enseñanza, entonces deberían tomar un antecedente o un marco teórico, un concepto que explique qué es o cómo funciona esa nueva metodología de enseñanza. Si hablan de enseñar, deben tomar el concepto de enseñanza y explicar cuál de todas las acepciones de enseñanza que existen es la que más se ajusta a su trabajo, y así sucesivamente. Si van a tomar datos estadísticos, por ejemplo, si van a trabajar con los índices de repitencia o de deserción escolar y demás, los datos deben estar fundamentados desde algún sitio oficial que pueda dar ese tipo de datos. Si no, no los puedo escribir porque a mí me parece, como hipotéticamente, ¿sí? Siempre tiene que estar fundamentado. Luego deben explicar cuál sería la metodología de enseñanza. Si, por ejemplo, la propuesta que ustedes analizaron es una metodología presencial y ustedes quieren llevar esa propuesta a una enseñanza mediada, ya sea con una propuesta semipresencial o completamente virtual, deben explicar en qué consiste esa metodología, cuáles son los beneficios de esa metodología y a su vez buscar pequeños antecedentes de la utilización de esa metodología en casos similares. Y al finalizar deben enunciar en modo general el tiempo de implementación de ese proyecto. Si va a durar 6 semanas, 9 semanas, durante todo el ciclo lectivo, durante un semestre, durante en la mitad del año, a modo general, no específico como decir 80 minutos una vez por semana en la cátedra fulana de tal. No, sino el lapso completo que duraría la implementación del proyecto. Los objetivos generales. En los objetivos generales debo describir la solución del problema, delimitado a través de una línea de acción. Y esto va relacionado al problema, ¿sí? Y a la solución de ese problema. Entonces, cuando enuncio un objetivo general, siempre tengo que tener en claro qué es lo que quiero lograr, pero nunca perder de vista el problema. Los objetivos específicos me van a permitir delimitar la implementación de mi proyecto. Puedo tener muchos objetivos específicos, pero ellos se aglutinan o se enmarcan en 3. El diseño de la propuesta, la implementación de la misma y la evaluación una vez implementado el proyecto, ya sea de forma general o la implementación por etapas. Los objetivos específicos son las acciones que me van a permitir en algún punto no perder el foco, la línea o el eje de la propuesta que voy a llevar adelante. Bien, esto ya es más específico sobre el plan pedagógico que voy a diseñar para el trabajado o para llevar adelante el proyecto. Este plan de acción tutorial pedagógica se divide en distintas partes
que a su vez tienen relación unas con otras. Acá ustedes ven que está marcado, organizado por tabla. La primera columna corresponde al tiempo, la segunda es la instancia, la tercera el tipo de tutoría, después siguen los objetivos de aprendizaje, los contenidos, las tareas del tutor o del docente, las actividades de aprendizaje y los recursos que voy a utilizar. Cuando hablo de tiempo, voy a hablar de el lapso o el fragmento de tiempo que voy a utilizar para desarrollar mi propuesta de forma completa. Es por ello que a su vez la voy a ir dividiendo en función a el aprendizaje o el tipo de clase que voy a organizar para esa semana o para esa jornada. Como ustedes deben desarrollar una propuesta de educación virtual o semipresencial, entonces sus clases van a estar divididas en instancias de presencialidad e instancias de virtualidad que pueden estar dentro de una misma semana combinadas. Las clases se dividen en tres tipos: informativa, formativa y orientativa. La informativa es básicamente donde el docente expone los contenidos a trabajar, explica la dinámica de la clase o la metodología de trabajo, el cronograma en el caso de que haya un cronograma a seguir sobre la propuesta, y es básicamente la clase donde se enseña, donde el estudiante básicamente es solo receptor y realiza alguna que otra actividad guiada. Pero la estrella básicamente en esta clase o en esta tutoría, digamos, sería el profesor. ¿Por qué? Porque la relación pedagógica estaría más que nada en el feedback, en el preguntas y respuestas por parte de los estudiantes hacia el docente. Tendría más que ver con las consultas y con preguntar sobre el entorno en el que se va a impartir, digamos, la formación, y la clase formativa, una vez ya avanzada la propuesta, tienen que ver básicamente con consultas sobre cuestiones no resueltas o no aprendidas. La clase formativa ya es, la estrella pasa a ser el estudiante, porque el docente debe pensar en diferentes tipos de estrategias y en ellas se incluyen la elección de los recursos y el diseño de actividades para que el estudiante pueda desarrollar el proceso cognitivo y mediante él el aprendizaje del conocimiento nuevo, o sea, ese conocimiento teórico que el alumno no lo tiene, lo pueda incorporar a través de las clases formativas. Es por ello que cuando voy a enunciar un objetivo para este tipo de clases, tengo que pensar en objetivos de tipo cognitivo, que acá hay solo algunos ejemplos. Entonces, además de los objetivos, los verbos, que precederían al objetivo de aprendizaje,